Un día estaba navegando en internet, Ok. porque soy bastante también como que internauta, y no me acuerdo cómo me llegó, pero yo vi una ensalada con una hoja de cannabis encima. Ok. Y vi el término raw cannabis, pero no me acuerdo cómo llegué hasta ahí. También orgánico, como todo en mi vida, llegó así orgánico como iluminado. ¡Plin! Esa información es para ti. Y me puse a navegar y dije, como que raw cannabis, que es raw, raw es crudo, 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 mira, crudo. ¿Cómo es esto? Busqué la información y me encontré con un médico y el señor estaba dando una conferencia acerca del cannabis crudo, ya guardada en YouTube, y la escuché y dije, ¿qué? O sea, ese señor está diciendo que le redujo los tumores cerebrales a unos niños con jugos de cannabis, pero los trabó. Mi gente, un capítulo más, muy feliz de estar aquí en Huele a Vida con mi hermano Lucho Pinilla de Tricoma Colombia. ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo vamos? Hola Sebas, hola a todos, ¿cómo están? Una vez más acá en Huele a Vida, buena energía para todos. Mi hermano, te comento que hoy tenemos una invitada muy especial porque es nuestra segunda mujer invitada y cada vez que tenemos una mujer aquí, las cosas se ponen muy interesantes porque hablamos de cosas que normalmente no se hablan, que son muy estigmatizadas en esta área y me gusta porque tienen un toque diferente, un toque diferente. Además de que la invitada de hoy es activista en muchas cosas que a mí me apasionan, como el cannabis crudo, las flores macho de cannabis. Yo te quería preguntar, Lucho, vos además de fumarte las plantas, ¿qué haces con ellas normalmente? Bueno, yo he tratado de aprovecharlas al máximo, no solo fumándolas, sino también, por ejemplo, mucho en la parte nutricional. Precisamente eso es algo de lo que nos va a hablar la invitada de hoy, que es algo que me emociona muchísimo, sobre todo porque es nuestra segunda invitada femenina, la primera fue una chica de Chile, pero me emociona mucho que la invitada de hoy es colombiana y es emprendimiento full colombiano, entonces una chimba. Ella nos va a estar explicando un poco más cómo aprovechar esas que nos han dicho que no podemos tener por nada del mundo en el jardín Así porque es. va a bajar nuestra producción, va a bajar nuestra calidad. Y sí, es cierto hasta cierto punto, pero tenemos que buscar el provecho de esas plantas para nuestro beneficio. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Así es, así es. Bueno, mi gente, les comento que el día de hoy tenemos a Luisa Ospina Medina, microbióloga y bioanalista y magíster en biología de la Universidad de Antioquia de Colombia, diplomada en el uso terapéutico del cannabis medicinal y terapeuta naturista independiente con 5 años de experiencia. Es una mujer muy apasionada por las medicinas naturales y la alimentación funcional. Y su especialidad son las enfermedades crónicas e inflamatorias y la ginecología, además de ser una gran activista de la flor macho de cannabis y el cannabis crudo. Entonces, sin darle más espera, Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de Buena Vida. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes o noches o días para el momento en que No. cualquiera nos vaya a ver. Estoy muy feliz, una tarde de lluvia por aquí donde yo vivo, perfecto para que se rieguen naturalmente mis plantas. Bueno, pues un placer tenerte por acá. La verdad, hace rato quería hablar contigo, especialmente por ese activismo tan fuerte que tienes con las flores macho de cannabis, que es un estigma que hay normalmente entre los cultivadores de cannabis, de que si hay flores de macho de cannabis hay que sacarlas, botarlas, matarlas. Pero yo siempre he tenido esa pirita en el zapato de que no debe ser así, algo se puede hacer con esas flores de cannabis macho. Y también sobre el tema del cannabis crudo, ¿sí? La parte nutricional de las flores de cannabis, que no solamente es aprovechar ese THC para colocarnos de forma recreativa o terapéutica únicamente con CBD, sino que también tiene unas funciones nutricionales. Entonces me gustaría empezar preguntándote con tus inicios de Luisa antes de ser flor médica, de quién es hoy, de antes de conocer el cannabis. ¿Cómo era Luisa antes de saber que el cannabis existía en su vida? ¿Qué aspiraciones tenía? ¿Qué quería estudiar? Por fortuna siempre lleva una línea de estudio pues como muy acorde a lo que he querido y a lo que ha buscado mi corazón. Antes de conocer el cannabis ya trabajaba en un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia, con plantas medicinales. Éramos una línea pequeña dentro del grupo de investigación y utilizábamos plantas y extractos de plantas medicinales para cumplir un propósito muy puntual y era mirar si podía eh, interrumpir la vida media de los espermatozoides. O sea, estábamos buscando anticonceptivos naturales a base de plantas naturales, de plantas, perdón, de productos naturales, quise decir. De ahí llegó el tema de la maestría, hice mi pregrado, hicimos toda la tesis con una planta que se llama chumbimbo o jaboncillo,
Ok. o con su nombre científico Sapindus saponaria, encontrando que inmoviliza a los espermatozoides, proponiéndolo como un futuro anticonceptivo a base de esta planta. Y se llegó al tema de la maestría, y en el tema de la maestría pensé al revés, en vez de matar espermatozoides, a ver si podía animarlos para asistir programas de reproducción asistida, para mirar si los productos naturales por ese lado podrían aportar, y encontramos que el extracto de borojo los vuelve locos. Entonces empezamos a ir con una exploración y yo trabajaba con una persona en ese momento, y el tema del cannabis y las plantas estaban como, o sea, era como plantas aparte y estaban en otra tónica. Ok. Esta persona pues me mostró cuál era el lado del cannabis, obviamente me lo mostró desde el consumo, empecé a fumar cannabis y luego a esta persona se le ocurrió la maravillosa idea de entregarme unas flores y decirme, mira, tú eres la que trabaja en el laboratorio, tú eres la que hace cosas allá con plantas, sácame un extracto de la planta. Y yo me quedé como, ay, ¿qué voy a hacer? Yo nunca he hecho esto. Mi primera extracción fue poner las flores en el aceite y punto, las dejé un mes y medio y luego le dije prueba, a ver si eso quedó, yo no sabía qué hacer. Ok. Y le pregunté al profe de química de la universidad y le dije, profe, ¿usted me ayudaría a hacer una extracción con marihuana? Y él me dijo, claro, tráigala, 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 y miramos qué hacemos, todas las plantas tienen propiedades medicinales, y el profesor que me ayudaba a mí, que ya murió, era un explorador de las plantas, el profesor Víctor Arango, le buscaba compuestos medicinales y medicinales a todas las plantas que se le ocurrían, y el cannabis no era la excepción, además de que el Ok. profe también fumaba, entonces era planta amiga. Y Ok. ahí empezó, entonces fue como que una persona con la que yo trabajaba antes me trajo ese mensaje y me dijo como, mira, ¿sabes qué? Por favor, ponle cuidado a esto. Así llegó el tema del cannabis y esa era yo antes de ser mujer canábica. Ok, qué bien, súper bien esa historia de cómo se fue desenlazando todo eso. Y te quería preguntar, ya con ese tema del laboratorio, del cannabis, de conocer las propiedades medicinales, ¿cómo empieza esa línea de emprendimiento con el cannabis? De investigar un poco más, quién te apoya, ya que empiezas, qué productos empiezas a sacar o que empiezas a testear. Las primeras cosas que saqué fueron unos aceites y unos ungüentos. Como te digo, eso era en compañía pues de mi amigo en ese momento, y ahí vino el enganche con la Fundación Fundaluba, acá Ok, en Colombia. Fue una cosa muy orgánica, o sea, se celebró la Copa El Copo y pues como que, mira, dentro de las actividades de la Copa El Copo va a estar la doctora Paola Pineda con Fundaluba, van a hablar, entonces como que nos partimos, él se iba para la Copa El Copo, yo me quedé en Fundalúa y ahí nos conocimos con Fundalúa, y el enlace fue muy, pues como muy orgánico, como les digo, ¿cierto? No fue como nada buscado siquiera, sino que la vida nos ok, puso ahí. Y ahí empecé a atender a los pacientes de Fundalúa a través de las consultas y empecé a conocer mucho más, porque hasta ese momento yo solamente había probado el extracto que yo había hecho, pero ahí empecé a catar todos los extractos del mundo. Cualquiera llegaba, ay, yo tengo un emprendimiento con gotas, preste para acá. Cualquier empresa, preste, yo pruebo, preste, yo pruebo, preste, yo pruebo. Entonces, a partir de el ensayo-error, de probar y de mejorar mi extracto, y del feedback que me daban los pacientes y me decían, estaba muy fuerte, con el aceite de oliva me sabe maluco, mira que de pronto hay con aceite de coco, bueno, en toda esa cosa como de hacer la tarea como tal y de ok, lo que la gente misma me iba diciendo, ya empezó un tema de investigación. Entonces dije, me voy a tomar esto más en serio todavía porque estoy viendo que esto de verdad es muy importante, y ya fue cuando busqué hacer el diplomado, cuando busqué hacer como ya un estudio más profundo y un análisis más profundo, y es cuando decidí empezar a hacer marca y empezar a hacer empresa como tal. ok, Entonces, al día de hoy ya, digamos, Flor Médica, el cannabis es una parte de Flor Médica es muchas cosas más que nacen desde ese antes de que yo fuera mujer canábica, viene desde ok. ahí, desde antes, y todo ha ido acomodándose, como que la formación de la marca, empresa, trabajo con pacientes, el trabajo, ya no trabajo con esta persona, ya seguí mi camino, o sea, como que todo se ha ido dando de una forma muy natural también. Ok, qué bien, súper bien eso de ese contacto orgánico con la fundación, que me parece muy interesante. Y te quería preguntar también, ese tema de Flormédica, ¿cuál es el objetivo de Flormédica? ¿Qué busca Flormédica? Que ya me dices que no es solamente cannabis, sino que son muchas otras cosas. ¿Cuál es el objetivo principal de Flormédica? Porque algo que me gusta mucho de ti es que
no solamente estás enfocada al cannabis, 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 sino que he visto que tus medicinas son con otras plantas, lo combinas con otros tipos de extractos. Y eso me parece muy chévere porque es un full spectrum de muchas plantas, no solamente cannabis, sino de unir propiedades de cada planta, y eso me parece muy interesante. Entonces me gustaría que me contaras un poquito sobre eso. Bueno, mira, cuando yo estaba en la universidad, voy a tener que contar la historia pues como desde el Perfecto, principio. perfecto, perfecto. Y es, cuando yo estaba en la universidad me enteré de algo. El acceso a la información científica es restringido y es elitista. O sea, hay revistas que cobran el acceso a los artículos y tú tienes que pagar entre 26 hasta muchos $120 por descargar un artículo científico de calidad, y como después de 10 años los liberan, o sea, cuando ya todo se dio, o sea, si descubrieron hoy que el agua moja, hasta dentro de 10 años la gente se va a poder dar cuenta porque 10 años restringido cobrando. Entonces, las universidades públicas pagan anualmente para que tengamos acceso a esa información, pero por fuera de la universidad no hay acceso a la información. Entonces yo pensaba, era un círculo vicioso. Toda la gente no puede entrar a la universidad. Solamente la gente que está en la universidad puede acceder a esa información. Okay. Entonces, si no soy gente de universidad y no puedo acceder a esa información, ¿por qué carajos yo no puedo conocer esa información si esa información es de la tierra? O sea, la tierra no nos ha dicho, mira, para que cojas la papa, registra la patente. No, la tierra da papa y la gente coge papa. Okay. Entonces, me empezó a parecer un poco absurdo que siendo tanta, es que hay demasiada, hay miles de artículos científicos de experimentos que se hacen con moléculas de plantas, en células cancerígenas, en modelos de ratones, en humanos, en modelos de gripe, en infecciones, en cáncer, en la vista, en el intestino, o sea, así. Y empezó a parecerme absurdo, o sea, si todos los productos naturales vienen de las selvas, vienen de los bosques, vienen de las siembras, ¿por qué carajos tienen derecho a coger eso, a convertirlo en un artículo de información y solo porque pasó de aquí a aquí lo cobran? O sea, ¿cómo va a ser esto? Además de que es en un lenguaje supremamente, pues tú le hablas de eso a una persona y la persona se va a quedar gringa, ¿qué me dijeron ahí? Entonces, mi objetivo inicialmente fue, ya que soy afortunada y soy privilegiada y estoy ahí en el núcleo de la situación y conozco el lenguaje de esa información científica y puedo acceder a ella, la voy a liberar. Voy a traducirla en palabras sencillas, dejándole su referencia bibliográfica científica, pero la voy a contar así desmenuzada. En Inglaterra descubrieron que el uso del extracto de la cebolla con un poquitico de agua hace cicatrizar heridas quirúrgicas en 10 días. Eso es lo que me importa del artículo, no que todo lo que pasó con él, que el investigador se ganó tal cosa. Entonces ahí nació mi interés de Flor Médica, poner la información de las plantas así, como que la gente se dé cuenta y pueda decir, ok, me voy a comprar una cebolla para cicatrizarme. Entonces, ahí viene el cannabis. Como el cannabis Okay. es la planta que más llama la atención de la gente en este momento, entonces también hay que informar del cannabis porque también hay información privatizada, elitizada del cannabis y hay que ponerla en palabras sencillas para poder que a la gente le quede algo, para que la gente se entere de algo. No, me parece súper, súper bien porque de hecho es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo también con el tema del autocultivo, con todo lo relacionado como a la información, que no lo niegan y muchas veces no podemos acceder a él en un lenguaje sencillo y asequible para todo el mundo. Uh-huh, Entonces, es uh-huh. súper, súper bien lo que estás haciendo con eso. Mira, Luisa, que algo que han tenido en común muchos de nuestros invitados han sido que la educación, el conocimiento no tiene por qué cobrarse, o por lo menos no cobrarse a un alto costo, ¿sí? Porque muchos dicen que el conocimiento está en la calle, está afuera, y porque, o sea, si queremos que realmente el mundo cambie, si realmente queremos un cambio en el mundo, ¿por qué privatizar y volver elitista una información que está en internet, que podemos encontrar en la calle con una persona preguntándole? Y me parece muy valioso el tema de la educación. Pero ahora te quería preguntar, antes de pasar al tema tuyo del emprendimiento y demás, ahora me acabo de acordar que yo conocí a Flor Médica cuando estabas en Perú, y he visto en tu página que tienes también como que estás en Colombia y también estás en Perú. Me gustaría saber esa historia como de Perú, por qué Perú, cómo nace esa conexión con Perú. O sea, ¿qué hiciste allá? Me nace mucha curiosidad saber un poco sobre eso, además de que Perú es una tierra, no sé, muy mística, me parece a mí. Es hermosa. Yo creo que yo
una vida pasada fui peruana. Ok, O yo creo que soy peruana también, ok, porque uno es de donde su corazón está. Y yo creo que más o menos el 50% de mi corazón está en Perú. Mira, eso vino por un momento de cambio en mi vida. Yo hace mucho tiempo quería irme del país porque quería experimentar y quería conocer otras cosas. ok. Para mí, a mí se me hace bello el hecho de ver otras monedas, otras culturas, otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de ver la vida. Eso me hace, la verdad, me hace madurar y me hace ser mejor persona. Y yo me quería ir de Perú, perdón, de Colombia un tiempo. No se me posibilitó Canadá, era muy caro irme para Canadá, y con una compañera que en ese momento también pues como que hacíamos cosas juntas, en un momento se nos ocurrió como, ven, ¿y por qué no viajamos? ¿Por qué no viajamos y llevamos parte de lo que compartimos a otros lugares? Y no sé la verdad de dónde vino como la idea de Perú, o sea, fue como así muy orgánica también. Mira, una amiga una vez estuvo en Perú, ¿qué tal si nos vamos para Perú? Nos fuimos para Perú, nos fuimos y estuvimos allá un mes y medio. Regresé, ese mes y medio no fue con propósito de quedarme, fui a conocer, Ok, pero en ese estado de conocer llegué en el punto exacto cuando el Congreso estaba proponiendo el uso medicinal del cannabis en el Perú. O sea, se dio el primer decreto legislativo en que dijeron, ok, vamos a proponer el uso del cannabis medicinal como, el uso del cannabis como medicina, necesitamos panelistas en el Congreso. vea Y pues. llegué y eso fue como que llegué a donde era. Y de una me dijeron, ven, tú sabes, para el Congreso. Digamos como que también fue muy orgánico y me di a conocer en Perú. Me quedé ese mes y medio, estuve en el Congreso muchas veces también. Y de ahí me regresé, o sea, me vine para Colombia, me quedé otro mes y medio y yo dije, no, Perú me gustó y hay posibilidades con el cannabis, hay, porque allá hay menos que acá en Colombia, o sea, las posibilidades están donde menos se ha hecho. Entonces me Claro. voy para allá porque allá hay menos. Y me fui sola, con 600.000 pesos en el bolsillo y ya, así. Y me quedé 2 años y medio viviendo allá, también haciendo cultura canábica, entonces empecé a contactarme con todo el mundo, con los cultivadores, con los que hacen prensa, con los que hacen marca, emprendimiento, con el que tiene la grow shop, con todo el mundo me empecé a hacer y empecé a hacer talleres, empecé a hacer conversatorios, videos, un montón de información y eso se multiplicó como arroz en el Perú. Ok, qué bien, qué interesante historia porque ese tema de llegar al Congreso, de ir a conocer el Perú y llegar justamente en el punto del decreto y justamente venga Luisa para acá, para el Congreso y explíquenos cómo es esta vaina, me parece muy interesante y yo creo que son cosas que le marcan a uno la vida. Y, Sí. y de ese paso yo creo que de Perú me gustaría empezar a hablar sobre el tema del empoderamiento femenino porque ahí dice que estás muy interesada en el tema de la ginecología, de los dolores menstruales con el cannabis y con otras plantas. Entonces me gustaría preguntarte sobre eso, como cómo es el papel tuyo con el trabajo con las mujeres en el tema medicinal, de empoderamiento, de emprendimiento. Bueno, la búsqueda del sagrado femenino ha sido una búsqueda de hace muchos años también, porque el grupo de investigación en el que yo estaba acá en Colombia se llama el Grupo Reproducción. Ok, Ese grupo es un grupo enfocado en investigación en problemas reproductivos, entonces para poder entender los problemas reproductivos tienes que entender bien el sistema ginecológico. ok, Entonces empecé a entender varias cosas, cómo funciona el sistema hormonal femenino. Hay una persona también que en algún momento me dijo, mira, tú que sabes de todo la parte de la ginecología y de la parte de lo hormonal femenino, ¿por qué no miras su relación con la luna? Cuando me mostró un diagrama lunar, yo dije, wow, esta relación es simétrica y matemática, o sea, esto no es chamanería, esto es invento, ciencia. ok, Entonces, al hacer comparación de una cosa con la otra y al estar metida en el mundo de las plantas, empecé a pensar si las plantas sirven como beneficio para esto, entonces tienen que servir como beneficio para esto y también para esto y también para esto. Desde hace años, muchos más años atrás, que también he hecho música, siempre he tenido un enfoque muy feminista. ok, Entonces, me ha gustado mucho poder compartir información que ayude a empoderar a la mujer a autogestionar su salud emocional, mental y física, ¿cierto? Que la mujer pueda hacerse cargo y decir,
esto me conviene o esto no me conviene, pero por mi propio discernimiento. Entonces viene todo un tema de investigación en cómo las plantas se aplican para mejorar las situaciones adversas como las menstruaciones dolorosas, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico. Y cuando viajé a Perú, digamos como que el proceso se recontractivó porque ya llevaba activándolo acá en Colombia, estaba trabajando con una amiga y todo esto, pero en Perú di con una terapeuta holística y con una psicoterapeuta que también están interesadas en el tema y formamos un grupo. Formamos el grupo de ginecología integral y lo vemos desde el eje emocional, mental, emocional, espiritual y físico. Y todo eso lo transversalizan las plantas. Entonces yo soy la persona a cargo de recomendar cuáles son las plantas medicinales y cómo se puede hacer énfasis si es que necesita la persona el uso del cannabis medicinal también. Ok, ok, súper bien. Algo que me gustaría como ajustar ese término era el tema del diagrama lunar. ¿Cómo funciona eso así por encima del tema del diagrama lunar con las mujeres? Para que pues yo sé que van a haber varias mujeres viendo esto y sé que les puede interesar. ¿Cómo funciona más o menos esto de la luna con el ciclo menstrual y demás? A ver, si me permites, voy a traer mi diagrama lunar y te muestro mejor, para que Perfecto, quede más bonito. perfecto. Dale. Es un calendario, pero circular, en Ok, donde están expresadas todas las fases lunares. ok, La Tierra y la Luna están moviéndose en sincronía todo el tiempo y la Luna se demora en darle la vuelta a la Tierra en un aproximado entre 28 a 29 días. ok, Entre fase lunar y fase lunar hay 7 días, de la luna llena a la menguante hay 7 días, de la menguante a la nueva hay 7 días, de la nueva a la creciente hay 7 días, al cuarto creciente y del creciente a la llena hay otros 7 días, entonces acá están todas, ok. 7 por 4, 28. Entonces, cuando las mujeres empezamos a anotar los días en que aparece nuestro sangrado menstrual, más el resto del ciclo, que son todos los días, además del sangrado, en un esquema en donde coincida la fecha con el día correspondiente con la fase lunar, empezamos a llevar un orden sincrónico y a relacionarnos mejor con nuestras hormonas y con la dinámica de nuestro cuerpo. Entonces, esta es una manera de hacer un diario resumen que incluye el sangrado menstrual y que sirve como planificador, como director de esquemas de sanación con plantas, planificador económico, de actividades y un limpiador de la mente también. Porque al poder hacer esto repetidas veces, cuando lo hacemos varias veces y apuntamos, ya podemos ir observando los patrones y podemos ir observando qué es lo que se repite y qué es lo que sucede mes a mes. Entonces podemos ser, digamos de alguna manera, podemos ser ciertamente predictivas y podemos ejercer actitudes y señales de cambio de una manera más amigable con nuestro cuerpo. Eso es una introducción así muy general de lo que es un diagrama lunar. Ok, bueno, pues para todas las mujeres y los interesados en el tema, ya saben, ahorita les vamos a dar las redes de Luisa para que investiguen un poco más y me gusta mucho ese tema de lo que ya existe, que es la luna, la energía lunar, esos diagramas que ya se han ido investigando y el usarlo a nuestro favor, porque digamos que en este caso el conocimiento de todos esos patrones es poder de saber uno qué está pasando y qué se repite en ese cada cierto tiempo, para uno poder empoderarse de eso y no dejar que pues nuestras hormonas nos controlen a nosotros, sino nosotros controlar nuestras hormonas, por decirlo así. No sé si es el término adecuado. Así es, sí, porque además esta es la manera en cómo se llevaban los calendarios antiguamente, o sea, realmente los calendarios siempre han sido solares y lunares. El calendario gregoriano, por invención de varios actores como la Iglesia Católica y como pues todo el daño que hicieron para poder establecer ese calendario, desnaturalizaron la conciencia del hombre con la Tierra y con la Luna y nos hicieron como reacomodarnos y nos hicieron creer que hoy es no sé qué de mayo, día tal y del año tal, pero eso no tiene una relevancia para los ciclos de la naturaleza. Esto es una manera adecuada y acorde con los ciclos de la naturaleza y lo estamos recordando, eso ya lo sabemos, solamente estamos recordando y desaprendiendo de lo otro. Ok, ok. O sea que cuando la gente dice, no, es que han pasado 3 lunas o 4 lunas o 5 lunas, es que ha pasado ese tiempo característico de la vuelta a la Tierra que le da la luna. Claro, una luna es un Ok, mes lunar, y la ok, palabra menstruación, por ejemplo, viene de ahí, de mes.
Y la palabra mes también viene de la menstruación, entonces es como que todo es muy femenino y es Ok. algo cíclico natural. Lo que pasa es que lo hemos mercantilizado también y lo hemos vuelto pues capitalismo. ¿Algún consejo que le des a las mujeres con el tema del cannabis para este ciclo menstrual, estos dolores? ¿Qué es lo que más recomiendas a las mujeres en estos casos? No solamente con el cannabis, sino también con otras plantas, puede ser. El consejo que les puedo dar en general es que pues estemos siempre muy atentas escuchando a nuestro cuerpo, que muchas veces nos da señales de que algo está sucediendo, cuando algo realmente no nos acomoda, o sea, cuando hacemos algo o nos pasa algo que realmente no nos acomoda y que como que nos queda ahí la cascarita, eso es importante escucharlo, muchas veces dejamos pasar el mensaje por alto y seguimos, hay que ponerle siempre cuidado, en lo posible siempre hacerse la citología, hacerse una ecografía transvaginal una vez al año, y de acuerdo a cada situación, no olvidarse que muchas plantas son nuestras aliadas, la ruda, la artemisa, la caléndula, la manzanilla, el perejil, la canela, siempre acompañaditos de una miel de abeja, vienen muy bien, y por supuesto que el cannabis para las menstruaciones dolorosas, la endometriosis, la inflamación, un alcohol, un ungüento, unas gotas de cannabis, hasta un vaporizador, vienen excelente. Entonces mi consejo es que nos tomemos el trabajo de ir un poco más allá y buscar alternativas desde lo natural y no nos quedemos tomando pastillas ni hormonando nuestro cuerpo y silenciando nuestros síntomas y silenciando nuestra intuición. Ok, bueno, todas las mujeres que están viendo esto, espero que les sirva. Y a los hombres que lo están viendo también, espero que investiguen un poco más y que se lo compartan a sus amigas, a sus novias, a sus madres, sus tías, sus familiares, porque esto no es solamente para hablar solamente de cannabis, sino para el beneficio de las plantas y el cannabis para nosotros y para el mundo en general. Entonces, ojalá, espero que les sirva mucho. Y ahora, pasando ahora a un tema ya más de activismo que me gusta mucho, es el tema de el cannabis macho, que a mí también me encanta porque es algo que yo siempre he tenido como la pirita en el zapato de que no, que para tener unas buenas plantas con mucho THC o para que no salgan semillas o para que no se estropee la cosecha, hay que matar al macho o hay que sacarlo, hay que excluirlo. Y yo sigo pensando en que por qué hay que acabar con la vida de un ser vivo, de una planta, simplemente para el beneficio recreativo mío, ¿sí? Entonces es algo que siempre me ha quedado ahí y me gustaría saber, ¿tú qué piensas al respecto, Luisa? Bueno, te voy a decir algo con un tinte un tanto feminista, pero la verdad no hay que tenerle miedo a eso tampoco, hay que verlo Ok, con amor. claro. Siento que estamos viendo a la planta de cannabis como se le ve a la explotación de la imagen de la mujer. Ok. Es decir, miren, a la industria le interesa la mujer tetona, culona, con labios grandes, con el cabello así asá, que me dé, que me satisfaga la vista, que me dé Ok. orgasmos, que me dé erotismo, ¿cierto? Que está al servicio como de algo, o sea, que la mujer que dé, siempre está como exigiéndosele que sea más bonita, que tenga más Ok. voluptuosidad, que tenga un Ok. cuerpo de esta manera. De la misma manera creo que estamos viendo a la planta de cannabis, hembra, ¿me sirve? Es hembra. Si está Ok. embarazada, o sea, con semillas, no me sirve. Y produzca, deme, y es como también como un morbo con la resina, como que me produzca resina, y que me dé más tiempo de estar high. Entonces es como que algo parecido, o sea, es como una explotación, una sobrevaloración e hipersexualización de algo para como que cogerlo así con ganas y como que me babeo. Y eso Ok. también es hasta morbo. ¿Por Ok. qué? Lo digo. Porque hasta donde yo conocí, cuando en mis inicios, yo veía que mis amigos cogían su hierba, le quitaban sus semillas, la grindeaban y se la fumaban y no pasaba nada. Yo no veía que nadie tuviera dolor de cabeza, ni se vomitara, ni pasara nada. Se Ok. pasaba, es más, se pasaba un rato agradable mientras se hacía todo ese asunto de quitar las semillas, iba conversando y tal, y se iba uno riendo y se armaba como comunidad. Ahorita es más como desde lo inmediato. Entonces, no tengo nada en contra de una semilla feminizada que no produzca semillas, pero tampoco tengo nada en contra de una semilla que esté llena de, un cogollo, perdón, que esté lleno de semillas, porque la presencia del macho lo permite. Entonces, la planta es dioica, tiene a una hembra y tiene a un macho, y
como que se nos metió como por una idea que nos han vendido de que la planta con semillas es una planta enferma, es una planta que produce poco, es una planta que no va a trabar, es una planta que no va a producir buena medicina, y hay que hacer un balance. Una hembra que ha sido fecundada, una hembra que ha sido polinizada, obviamente produce mucho menos resina y se va a aprovechar mucho menos de ella si es para el caso de lo recreativo, pero desde lo medicinal sigue teniendo un uso. Por Ok, supuesto que sigue teniendo uso. Si estamos ok. hablando del cannabis crudo, si tú tienes una hembra que además está produciendo semillas, es una hembra que tiene más nutrientes que una hembra que no está polinizada, porque además de que cuenta con sus fitocannabinoides ácidos, tiene todos los ácidos grasos de la semilla y toda la proteína de la semilla, o sea, estás comiendo 3 cosas en uno. Antioxidantes, 4. Antioxidantes, fitocannabinoides sin efecto psicoactivo, ácidos grasos importantes para el desarrollo del sistema nervioso y para el mantenimiento del sistema nervioso, y además proteína. ¿Qué alimento te da 4 cosas en uno? Solo el cannabis. Entonces, Ok. es una manera de aprovechar la planta. Entonces, lo que pienso es que deberíamos de bajarle la guardia a tanto miedo que le tenemos al polen, porque uno se mete a los foros, uy, el que tenga un macho no sea egoísta y no le dañe el cultivo a los demás. El que tenga un macho no sea huevón y por favor corte el macho y no nos machorre las hembras. No nos contaminen las hembras. Uy, me contaminaron la hembra. Ay, la hembra ya no me produjo casi nada. No corten eso. Y de verdad que es una cosa, una guerra contra el macho total, desconociendo sus propiedades medicinales. Solo el macho tiene aminoácidos, solo el macho tiene desinflamatorios, tiene THC también, que no es psicoactivo, es un tipo de THC no psicoactivo, Ok. es bueno como medicina, es excelente para los niños, o sea, es la mejor medicina para los chiquitos. Nada, tenemos que quitarnos la venda y apreciar más al macho. Completamente, completamente. Hey mi gente de Buena Vida, ¿cómo están? Recuerden que este es un programa en el cual no promovemos el uso de ninguna sustancia. Al revés, educamos y promovemos el buen uso de la medicina de las plantas de poder. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. No siendo más, los dejo con el resto de la entrevista. Bueno, Lucho, yo no sé, pero después de lo que me acaba de decir Luisa, lo tomé muy bien, la verdad. Hace rato quería escuchar una explicación así de este tema. Eh, del, lo voy a decir de la forma más bonita posible. Después de lo que me acaba de decir Luisa, no voy a volver a ver una planta de cannabis de la misma forma como la había visto antes. No lo digo mal, sino que lo digo muy bien porque ahora voy a sentir mucho más respeto por esa diversidad del macho y la hembra, y viendo esa, no sé, como esa perversión que le hemos dado también a nuestro autocultivo, a todos estos temas de que separar el macho de machorrear a las hembras. Siempre ese término machorrear me ha sonado también como muy despectivo en ese ámbito. Y bueno, Luisa, muchas gracias por esa explicación, la verdad me ilustró bastante, que quedé pues muy contento con eso, porque además mucha gente también está esperando como saber qué pasa con eso y de dónde viene como esa cultura del macho fuera. Pero ahora te quería preguntar, como, listo, digamos que uno tiene su plantación, su autocultivo y salió un macho. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace Luisa cuando sale un macho de cannabis? Ok, vamos a hablar en proporciones Ok, y de intenciones. Muchas veces mi intención ha sido generar semillas. ok, Entonces, salió el macho o salieron varios machos, selecciono el mejor, el que yo vea que ha resistido más, el que tiene mejores foliolos, el que tiene mejor desarrollo, o sea, selecciono un buen parental y yo misma voy polinizo las plantas ok, y las pongo todas a producir semillas. Cuando soy consciente de cuál es la cepa hembra y cuál es la cepa macho, y yo hago un cruce intencionado. ok, Eso hago. Cuando ya tengo muchas semillas en mi mano y tengo un tarro lleno de semillas que me van a durar muchísimo, entonces ya no necesito estar reproduciendo semillas y hago una de 2 cosas. Una es que a veces hago cruce intencionado a una planta para que me produzca semillas para poder tomarme los jugos de cannabis con cogollos con semillas, para poder ok, aprovechar todas sus propiedades nutricionales. ok, En otras ocasiones no necesito ni lo uno ni lo otro, entonces cojo al macho, lo corto y puedo hacer varias cosas. Puedo ok, esperar hasta que casi vaya a soltar su polen y aprovecho el polen, se lo saco en seco ok, para poder aprovechar el polen y preparar remedios
con el Ok, polen, o directamente corto y a la licuadora y me tomo el macho, pero matarlo y botarlo a la basura, nunca. ok, ok. ¿Qué beneficios tiene el polen del macho en temas medicinales? Bueno, el polen es un nutriente que es rico en aminoácidos y los aminoácidos son los ladrillitos con los que se construyen las proteínas del cuerpo. Ok, Así que entra hasta una base nutricional. El macho aporta proteína. Así que, queridos deportistas, niños en edad escolar, Lucho que sabe de ese tema también y que le gusta, ahí hay un gran potencial. El polen aporta proteína natural. Lo segundo es que tiene componentes desinflamatorios, analgésicos parcialmente antiepilépticos y sobre todo antidepresivos. Tomar polen del macho de cannabis puede tener estos efectos con el uso frecuente. Y además de eso, tiene cannabinoides, tiene CBD y THC. Lo curioso es que el THC del macho no es un THC psicoactivo, parece que es otro tipo de THC que tiene otro tipo de unión con las células y entonces tiene los beneficios de los fitocannabinoides THC, CBD, que ya sabemos que son antieméticos, desinflamatorios, anticancerígenos. Entonces el macho es... ok, Súper importante. súper De bien, hecho, Brian. Dale, dale. ese enfoque o ese concepto que nos explicó ahorita Luisa de cómo el mercado actualmente o cómo la industria ve a las plantas de cannabis, sobre todo a las hembras, es muy real, porque en las páginas vos vas a ver una revista y te muestran el cogollo como si fuera literal una modelo. El Eh, más morado, el más peludo, eso, el más gordo. yo entendí eso hace unos años, de hecho lo entendí más o menos cuando empecé la reserva de Sativa Nativa, precisamente porque entendí que las semillas, sobre todo nuestras genéticas, se estaban acabando. Literalmente no, es muy difícil conseguir cepas autóctonas acá en Colombia. Ya Ok, es muy complicado. Solamente las personas que se dedican a conservarlas. Entonces yo dije, Sí, pucha, todo el mundo está matando sus machos. Es ridículo porque no estamos conservando nuestras genéticas y solamente estamos llenando los jardines de híbridos. Está muy bien porque a mí me encantan y qué chimba, a mí pero también, es sí. imposible, no se puede presentar que no conservemos nuestras genéticas. Entonces, por eso es que el macho es tan importante. Y hoy aprendí algo nuevo, Luisa, y es ese tema de que el polen es abundante en aminoácidos. Los aminoácidos son el ladrillo de las fibras musculares, son básicamente como lo más esencial para poder crear músculo. Entonces, es Además voy súper. a agregar algo. A las hembras, cuando les van a poner a producir semillas feminizadas, les revierten el sexo, o sea, convierten una hembra en macho, ok, para que ese polen produzca solamente cromosomas de hembras, de semillas, en semillas que son solamente feminizadas, ¿cierto? ok, Esto le quita una propiedad muy importante en biología, que es el vigor. ok. Le quita el vigor. Compara el tamaño de una semilla feminizada con el tamaño de una semilla criolla bien nutrida y evidentemente es más pequeña, es más débil. Y nada, no vamos a hablar aquí pues nada, ni cultura kush, ni ustedes, nada, yo sé que no, nadie va a hablar mal de las semillas feminizadas, ni le vamos a hacer mal mercado a ellas, son buenísimas, pero esto implica cosas, ¿cierto? Claro. No hay nada como el cruce de macho con hembra de las semillas regulares, no se le compara en nada. Y lo que estaba diciendo Lucho, lo de los aminoácidos, el polen y todo eso, eso tiene valor, lo que estás diciendo tiene Mucho, valor. muchísimo, porque eso implicaría que pueden haber cultivos de cáñamo industrial dedicados solo a sacar polen de macho, por ejemplo. Y Debería ser. eso va a pasar, y eso va a pasar pronto. De hecho, lo estuvimos hablando en la entrevista pasada con Stephen, que es un duro para la construcción de cáñamo, con cáñamo. Y va a pasar que se va a tirar muchísimos jardines cuando empiece el cultivo de cáñamo industrial aquí en Colombia, porque pues, es algo inevitable. Y Es hay que algo empezar a pensar pues cómo se van a cuidar los jardines. Pero pues igual, muchísimas gracias Luisa también por dejarme claro eso de los aminoácidos. Muy buen dato. En general, todos los polen de todas las plantas tienen eso. O sea, el polen de la flor de la uyama, el polen de la flor del frijol, el polen de la flor de lo que sea. Pero hablando de un valor de agregado, el polen del cannabis tiene esas propiedades, además de los fitocannabinoides.
Ok. Algo que dijo Luisa y me pareció muy interesante es que aquí no queremos hacerle mala publicidad a ninguna industria, ni a las semillas feminizadas, ni nada, sino que estamos hablando de las consecuencias de aislar algo que es completo. Sí, es como decir el CBD aislado. El CBD aislado tiene propiedades, son buenas, tienen cosas chéveres, pero el Full Spectrum es algo completo, ya viene así preparado, viene especial, es perfecto para nuestro cuerpo, para nuestros receptores, para nuestro sistema endocannabinoide. Y lo mismo con las semillas regulares, ¿sí? Si usted solamente tiene semillas feminizadas, va a servir para una cosa en específico, pero también va a perder otras. Entonces es como lo mismo. Sí, la verdad es que también una semilla feminizada la puedes cruzar con un macho y puedes ponerla a producir unas semillas con una intención también. Es cuestión también de gustos, pero también es una europeización muy grande, porque mira que yo he tenido amigos y yo misma producen sus propias semillas y son con tarros llenos de semillas. ¿Para qué carajo le van a comprar semillas a un banco europeo? Si tienen ahí montones de semillas. Y es cuestión de nada, de que al cultivo, aunque sea su cultivo criollo, pues le ponga sus buenos nutrientes para que las plantas también le produzcan lo que le quiere producir, ¿cierto? Entonces, Así es. y el acceso también, o sea, no es lo mismo tener un cogollo lleno de semillas que te dé sus 200 o hasta 300 semillas que comprarte una semilla a X precio y fíjate que no le vaya a pasar nada para que no pierdas tu dinero. Así es. Algo que me acaba de ocurrir es que Europa nos está como colonizando de nuevo, pero con semillas de cannabis. O sea, nos están colonizando Latinoamérica con su genética. O sea, antes nos llegaron aquí que supuestamente al nuevo mundo, a colonizarnos, a enseñarnos sus supuestas innovaciones en diferentes industrias, pero ahora están haciendo lo mismo y estamos dejando otra vez perder esas raíces criollas, indígenas, del cannabis en este caso. Que yo creo que Porque incluso, el trabajo que hace Luis de Sativa Nativa me parece muy interesante porque es volver otra vez a nuestros ancestros de cannabis y usar todo ese potencial terapéutico, recreativo, medicinal, nutricional que tienen nuestras cepas criollas y ser orgullosos de eso. Me parece muy interesante. Y ahora me gustaría pasar a un tema, Luisa, que hace poco vi que subiste en Instagram que te han criticado que porque eras la influencer de los juguitos de cannabis. Y me pareció muy chistoso porque tu actitud ante eso me pareció muy chévere porque estás parada en que es un beneficio y que no es solamente la única forma de fumar o vaporizar, sino que hay muchas formas y que el cannabis nutricionalmente es muy rico. Entonces me gustaría que me hablaras sobre ¿cómo empieza eso del cannabis crudo? ¿Cómo llegas a esa conclusión o a ese descubrimiento del cannabis crudo en jugos, en comida y demás? ¿Qué signo eres? Porque estas Tauro, preguntas me estás haciendo, eso es característico, eso no es de cualquiera. Tauro. Porque me estás conllevando a pensar cómo soy, y es que veo una cosita y me gusta ir más allá, como que veo una rendija y más, y Ok, ok. entonces como que le digo más y le veo más. Un día estaba navegando en internet, Ok, porque soy bastante también como que internauta, y no me acuerdo cómo me llegó, pero yo vi una ensalada con una hoja de cannabis encima. ok. Y vi el término raw cannabis, pero no me acuerdo cómo llegué hasta ahí. También orgánico, como todo en mi vida, llegó así orgánico como iluminado. ¡Plin! Esa información es para ti. Y me puse a navegar y dije, como que raw cannabis, que es raw es crudo, mira, crudo. ¿Cómo es esto? Busqué la información y me encontré con un médico y el señor estaba en una conferencia acerca del cannabis crudo, ya guardada en YouTube, y la escuché y dije, ¿qué? O sea, ese señor está diciendo que le redujo los tumores cerebrales a unos niños con jugos de cannabis, pero los trabó. O sea, no había como la asociación. O sea, Ok. estaba, uy, ¿qué hizo este señor? Busqué más y vi que el primer caso de él fue su esposa y vi el gran extractor con las hojas y los cogollos de cannabis. Y yo dije, las hojas, no, el cogollo. Se me abrió un campo de información completamente diferente. Empecé a buscar información del doctor, él se llama el doctor William Courtney. Ok. Hay una información de él en internet y como que pausó, o sea, no volví a encontrar nada más de él, no sé si el señor está activo o no, pero Sí. él fue la persona que yo encontré que empezó con este tema y empecé a entender que el cannabis fresco,
cuando está fresco, cuando no se ha hecho ningún proceso de secado, tiene una configuración de cannabinoides diferente. Cuando están los cannabinoides en la planta fresca, se llaman cannabinoides ácidos y tienen una característica, y es que se pueden disolver fácil en sustancias con agua, porque ya sabemos que los cannabinoides descarboxilados, al hacer un rosin, al hacer una extracción de solvente, al hacer un BHO, necesitan disolverse en aceites. La diferencia con la planta fresca es que al estar en la planta, se pueden disolver en sustancias acuosas, y cuando lo combinas con frutas, si combinas las propiedades medicinales de esa fruta o de ese vegetal con las del cannabis, obtienes un cóctel químico de miles de moléculas que tienen efectos sobre el sistema nervioso, no solo endocannabinoide. Entonces, esos cannabinoides ácidos tienen una facultad más, y la facultad es que no tienen efecto psicoactivo, porque el THC no es THC, sino THC ácido, y el CBD no es CBD, sino CBD ácido. Parece que interactúan con otros receptores diferentes a los CB1 y diferentes a los CB2, o sea, además de esos con otros, y tienen efecto medicinal, pero no psicoactivo. Y además me voló la cabeza, me voló totalmente la cabeza cuando entendí que al tomarse, vamos a hacerlo en gramos, al tú fumarte un gramo de cannabis, estás aprovechando solamente el 13% de ese gramo, porque lo demás se lo lleva a la combustión. Mientras que cuando estás tomándote el jugo de un gramo de cannabis fresco, estás aprovechando el 100% de sus propiedades medicinales. En el gramo de cannabis fumado tienes 130 miligramos de THC, mientras que en el gramo de cannabis crudo tienes el quíntuple. Multiplica 130 por 5 y esa cantidad vas a obtener en THCA y CBDA. O sea que yo me quedé como que, sentí que como que una desilusión y a la vez como una iluminación, como, pero ¿por qué no lo había visto antes? Si puedo comer más cannabinoides crudos que no tienen efecto psicoactivo, entonces, ¿qué estoy haciendo con mis plantas? Me las voy a comer, no me las voy a fumar todas. Ok, qué interesante eso, porque a mí también me dio mucha curiosidad el ver cómo cogías el cogollo con la hoja completa, así la ramita de una recién cortada y a la licuadora con otras frutas. Y me pareció muy interesante eso, porque mucha gente cree que es coger el moño, manipularlo, secarlo, enrólelo y dele, rótelo. Pero con esto yo veo que se abren muchas otras posibilidades, y muy interesante eso de que no interactúa solamente con el CB1 y el CB2 de los receptores, sino que tiene otros receptores que aún falta por descubrir, falta por investigar. Y yo te quería preguntar, ¿qué mezclas has hecho con jugos? ¿Cuáles han visto cómo han funcionado? ¿Qué beneficios tiene? ¿O cuáles son las mejores que se pueden aplicar en este caso? Ok, bueno, una receta que es muy básica en estos casos es cogollo y flores de cannabis frescos con limón y jengibre, o sea, limonada canábica. Esto le da una característica a los jugos como antieméticos. O sea, si es una persona que está en quimioterapia o es una nena que está en embarazo, esto le calma las náuseas y le frena los vómitos. Y lo digo porque me tocó así en mi embarazo y de verdad esa era mi medicina. No hay efecto psicoactivo, no afecta al feto, no hay efectos sobre el sistema nervioso del bebé, no pasa absolutamente nada. Esta es una receta pues predilecta. Otra mezcla que puedo hablar de ella y es excelente como medicina en cuanto a agente como antidepresivo y calmante. O sea, hago esto movimiento porque es como que para calmar. Te tranquiliza, te conecta, y no estás high, pero estás como en una cosa como de, hey, take it easy, take it easy. Esta se las recomiendo mucho y es mango, menta y cannabis. De verdad, esta mezcla es súper relajante, las tres cosas. Si le agregas además un poquitico de aceite o le das unos dapsitos o te fumas un porrito y esta mezcla, obtienes un espectro completo y es una medicina muy buena para personas con enfermedad de Parkinson, crisis depresivas, crisis de pánico. Aquí se quita todo el cannabis descarboxilado, es muy delicado su uso en pacientes con esquizofrenia y con
por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, o sea, personas que están tendientes a situaciones así como de estrés y que el Ok. cannabis de pronto los podría poner más ansiosos. Con el cannabis crudo sus problemas se solucionan, no pasa nada, al contrario, como no hay efecto psicoactivo alguno, todo funciona mucho mejor en el sistema nervioso de estas personas. Esas mezclas las recomiendo muchísimo, y la que no puede faltar, porque es para nuestras abuelas, tías, esta es la mejor manera de llegarle a la abuelita, con los colesteroles altos, con los triglicéridos altos, siempre hay en la familia alguien que tiene el colesterol por las nubes. Aquí el jugo de zanahoria, Ok. semillas de chía y cannabis les baja los colesteroles y los triglicéridos de verdad en cuestión de días. Ok, súper bien, súper bien. Ya, como te digo, hoy aprendí que mi planta de cannabis no solamente es para fumar, sirve para miles de otras cosas. Y yo no sé, yo como que voy a montar un próximo cosechas en Colombia, pero de cannabis crudo, Por porque está favor, muy... Sería Lucho, hagamos excelente algo tema. así. Ahí estamos los tres. Ahí estamos los inversionistas. Y me gusta mucho eso de las combinaciones porque lo bonito es que el cannabis suple muchas cosas, pero por ejemplo el limón o el mango suplen otras, más los terpenos de uno y otro. Entonces es un full spectrum de muchas frutas, verduras y demás que me parece muy interesante. Pero ahora le quería preguntar a Luisa, ¿tú qué cultivas más en tu jardín? ¿Y por qué lo cultivas más en tu jardín? Bueno, cultivo más semillas criollas que feminizadas Ok, porque doy valor a mis propios cruces y doy valor al proceso natural de la polinización, en ok, primer lugar. Y cultivo tantos machos como hembras, lo que salga es valorado en mi jardín. ok, Ahorita estoy haciendo cruces intencionados, entonces en este momento estoy cultivando por tandas. Entonces, por ejemplo, en ok. algún momento voy a cultivar más la cepa que saqué la Ayala para replicarla más. En otro momento voy a cultivar más cáñamo, que estoy cultivando también cáñamo, para replicarlo y tener mis semillas y así. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, cultivo más semillas criollas que feminizadas, también cultivo feminizadas, pero son el 10% de mi cultivo, no el Ok. 90%, como si son mis criollas. Y en tanto a machos y hembras, cultivo lo que salga. Lo que salió Ok. es valorado. Ok, y aparte de cannabis, ¿qué otras plantas cultivas que no pueden faltar en el jardín de Luisa? Ah, bueno, ya eso es un proyecto de huerta y ya estamos cultivando nuestros alimentos. Ok, Entonces ya tengo zanahorias, ya tengo rúgulas, acelgas, cebollas, remolachas, frijoles, habas y un gran etcétera. En el ok, jardín, en casita como tal, en la casa, ya están algunas plantas con mi mamá, que mi mamá también tiene su jardín ahí conmigo, y las plantas de cannabis son amigas de las plantas de mi mamá. Pero hablando ya de otras, ya vamos es para la huerta, y en la huerta ya está todo lo demás. ok, ok, bueno, súper bien, Luisa. Y ahora pues te quiero hacer la última pregunta antes de pasar a la segunda sección. Y es, ¿para dónde va Flor Médica? ¿Qué busca Flor Médica en un futuro? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué busca Luisa Ospina con todo esto del cannabis y demás plantas para beneficio de la mujer, de la parte medicinal, terapéutica y demás? Bueno, realmente yo te lo digo en las palabras que se lo he dicho a algunos de mis amigos queridos, yo me quiero convertir en una abuela curandera. Ese es Ok, el camino mío personal. Yo ok, quiero realmente aprender mucho más de las plantas, pero no quedarme con ese conocimiento, sino poderlo aplicar. Y quiero ser la curandera, la yerbatera, la sanadora. Eso es lo que quiero ser de Flor Médica como persona. Y de Flor Médica como proyecto, yo quiero muchas cosas. Dentro de ellas quiero tener un cultivo asociativo entre mujeres para hacer suplencia de nuestra medicina. También quiero ir hacia la parte académica porque pues hago bastantes cursos, bastantes talleres y seminarios en línea. Entonces también hay una parte pedagógica muy importante, y quiero que Flor Médica sea algo así como una academia de aprendizaje en cuanto a plantas medicinales. Y en el futuro, que pues espero que sea más cercano que cualquier otra cosa, ok. pues ¿por qué no tener un centro de retiros y terapias holísticas en donde las personas puedan llegar, acogerse y hacerse limpias, porque esas limpias son muy importantes? Entonces que se alojen sus 2 o 3 días mientras se limpian su páncreas o su hígado, su Ok. útero. Esto quiero, eso es a lo que va Flor Médica. Ok, qué bueno, pues te deseo muchos éxitos con ese plan que tienes, ojalá te vaya muy bien, ojalá logres ser la yerbatera y la curandera a donde sea que vayas. Y ahora vamos a darle inicio a una segunda parte, una segunda sección que me gusta mucho, y es hacer preguntas
de diferentes cosas. Pero vamos a romper el hielo con la primera reto que tengo, y es que te voy a decir 3 palabras y tú me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza de esas 3 palabras. ¿Listo? Bueno, Listo, la primera es cannabis, amor, amor. Cannabis crudo, doble amor, ok. Y mujeres, hermandad. hermandad, ok, perfecto. Bueno, ahora ya pasando ese primer reto, pasamos a la primera pregunta, y es, ¿qué es lo más emocionante que descubriste o aprendiste en estos últimos 5 años? Lo más emocionante y más interesante que he podido aprender en estos últimos 5 años es que hay muchas cosas, plantas, que nos comemos y tienen moléculas idénticas a las de los fármacos. Ok, Entonces, por ejemplo, he descubierto que las habas tienen levodopa, ok. el mismo componente que le dan a la gente en una pastilla para calmar los temblores por Parkinson. Ok. O sea, lo más curioso de estos 5 años ha sido entender cómo, oye, si me como 100 gramos de esto, tengo la misma cantidad de sustancia química que esa pastilla. Ok. Eso para mí ha sido una revelación. Y la segunda pregunta es, si tuvieras algún socio inversionista que te dijera, Luisa, tome $1 millón para que lo invierta en lo que quiera, ¿en qué lo invertirías? En ese centro de sanación, Ok, en construir un lugar que tenga habitación de lectura, que tenga un parque de recreaciones, zona para fumadores, restaurante, para poder atender consultas y poder acoger a todas las personas que necesitan de la medicina natural. En eso lo invertiría, en construir una especie de una micro mini ecoaldea, ok. donde todos las de un sistema sostenible, que se generen muy pocos residuos o nada y que todo esté en torno a las medicinas naturales. En eso lo invertiría. Así que ya sabe, querido inversionista, contácteme. Ya sabe, ya sabe. Y así como por curiosidad, Luis, eso sí ya es pregunta mía de puro metiche, de sapo. ¿Dónde harías esa aldea? ¿En qué lugar te gustaría hacerla? Popayán. En Popayán. ¿Y Popayán? Sí, sí, Popayán me Fenomenal, gusta. fenomenal. Popayán me encanta el clima, me encanta la gente, Clima, me el clima de encanta que Popayán no es muy es... bueno. ¿Sabe? Para mí Popayán, la vez que fui me enamoré de Popayán y nada, pues muy buena elección. Yo sería, si tuviera el dinero, invertiría en esa ecoaldea. Bueno, La tierra del Sí. Cauca tiene bendiciones. sí, 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 definitivamente. Bueno, sigue Lucho. Y yo te quería preguntar, Luis, ahorita Sebas tocó el tema del CBD aislado. Yo sé que es un tema que Ujú. nosotros hemos hablado un poco porque como que pensamos como en común. Compártenos tu idea acerca del CBD aislado frente al full spectrum. Ok, a ver, primero que todo, debo empezar por el revés, o sea, empezar por el final, porque creo que es muy importante. Respetos a las personas que trabajan con esto y no es nada ni personal y no es nada en contra de ellos mismos como personas por ser emprendedores en el tema del CBD aislado. Pero yo sinceramente pienso que si una planta como el cannabis nos ofrece 140 cannabinoides, un montón de flavonoides y de terpenos y de sustancias químicas que son capaces de tener efectos medicinales, ¿cómo nos vamos a quedar con una sola? O sea, es lo mismo que cuando nos ponen una cápsula de vitamina C efervescente que viene de la naranja o de las frutas que tienen vitamina C, ¿cierto? Entonces, pues sí, ¿para qué te vas a comer la guayaba? ¿Para qué te vas a comer el kiwi? ¿Para qué te vas a tomar el limón si tienes la pastilla efervescente de vitamina C, ¿cierto? Entonces, lo que yo pienso es que es mucho mercantilismo. ¿Por qué? Porque creo que hay temor del uso del THC. Hasta en la Biblia dice que de todos los frutos el hombre puede disfrutar, o sea, que el hombre disfrutará de todos los frutos de la tierra, ¿cierto? En ningún momento dice todos excepto la marihuana. Y siento que el uso de la marihuana tiene una connotación tan espiritual y puede despertar tantas cosas en los seres que yo creo que hay un gran eje a nivel mundial que le tiene miedo a eso y tiene mucho temor de que nosotros normalicemos el uso del THC en nuestros cuerpos y nos venden la medicina como que ahí, como con golpecitos en la espalda, sin
como que tenga pues para que se contente, pero no la pruebe toda, ¿cierto? No pruebe la parte más importante, no pruebe la que lo va a hacer Como cuestionar, un no pruebe la español que lo va a hacer introspectar, no pruebe la que le va a hacer cuestionarse, no pruebe la que le va a hacer ir hasta sus temores más profundos y lo va a hacer ver la oscuridad de su ser y le va a ayudar a entenderse y a conocerse a usted mismo. Entonces, sí, me parece como un asunto muy mercantilista también muchas veces, o sea, como que quédate solo con esto que además no tiene efecto psicoactivo, no actives tu mente. Tu mente, no, la mente no la pongas, no, conténtate con esto. Entonces, además de que un aceite o las cosas con CBD por lo general son mucho más costosas y se me hace como tan maluco, tan incómodo pensar que estamos en un país tan rico, sobre todo tan biodiverso y que tengamos tan inaccesible la medicina. Hola gente, recuerden que Huele a Vida es un programa que se encarga de compartir información, educación y conocimiento sobre el cannabis. No hacemos ninguna apología al consumo de ninguna sustancia. Buena energía, más autocultivo, más cultura canábica. Es acerca de unos médicos en Sri Lanka que le ofrecen las plantas de cannabis a los budas y a los dioses en los que ellos profesan y creen allá, y tú les ves los jardines y las planticas con las que esa gente lleva 60 años trabajando y curando a la gente del reumatismo, curándolos de las epilepsias, del cáncer, de los dolores, de la depresión, y ni por el carajo creo que aíslen el CBD, pues, o sea, ni por el carajo creo que esa gente trabaje con aislados, trabajan es con planticas criollitas. Yo creo que ni siquiera se saben el nombre de la cepa. Y tú los ves con las planticas y son hierbitas. Y son hierbitas poderosas. Entonces ahí más me quedé como que, este asunto del CBD aislado es solamente, no, esto no es por este camino, son todos los fitocannabinoides, es toda la planta, lo que necesitamos. O sea, ¿cómo me van a hablar de una sola molécula? Entonces hay casos que requieren solo CBD y yo misma he tenido que bajarle a mi ego y muchas veces decirle, sí señor, la verdad usted necesita solo CBD y lo remito con quien tiene solo su CBD y lo venda. Pero dentro de lo más posible, siempre trato de ver el full spectrum, es siempre lo mejor, la mejor opción. Ok. Y de hecho es como un placebo. Yo soy de los que pienso mucho con vos y de hecho primero también hago la aclaración que respeto mucho a la gente que emprende con CBD porque sí es válido y está comprobado científicamente que funciona para un montón de tratamientos. Pero para la gran mayoría de tratamientos que dicen que funciona el cannabis, el CBD aislado se queda súper corto. Eso es lo que yo digo. Entonces, de pronto decir que el CBD es perfecto para esas personas que quieren empezar tratamientos con cannabis y que siempre han tenido prejuicios y que nunca han tenido una experiencia. El CBD puede ser una buena puerta a esos tratamientos, pero por lo general se va a quedar corto si queremos hacer un buen uso medicinal de algo que está hecho naturalmente para funcionar con mucho más de 140 de los que tú dices, porque no hemos descubierto todo. Pero sí es súper antinatural que aislemos algo y que lo vendamos pues como la cura cuando tenemos mucho más por aprovechar. Entonces, pues súper Imagínate bacano. un plato donde se saque la esencia de los frijoles, la esencia del arroz, la esencia del chicharrón, y te tomes 4 pastillas y te comiste una bandeja paisa. No me toque mi bandeja paisa que ya. Bueno, Luis, hay otra cosa, otro concepto que me gusta mucho de tu parte y que quiero escuchar y que lo hagas público. El cultivo interior. Uh-huh. ¿Qué tú crees acerca del cultivo interior? Ay, no, ambas cosas me parecen, interior y exterior me parecen bien, porque es de acuerdo a las posibilidades de cada ser. O sea, si tenemos, siempre apoyaré en primera instancia el cultivo en outdoor, en exterior, porque Sí. no hay nada como los rayos naturales del sol con todo su espectro de ondas, de longitudes de ondas, de intensidades de colores, y como los rayos de la luna para activar los procesos naturales en las plantas y ayudarles a florecer, a nutrirse, a hacer fotosíntesis, a crecer de esta manera y de la otra. O sea, no hay nada como el sol. Hay estudios en donde se ha comparado las lámparas de sodio, los no sé qué, la no sé qué y la luz del sol, y esos estudios concluyen que no hay nada como la luz del sol.
pero respeto profundamente un indoor, porque es que hay gente que no tiene esa posibilidad, no tiene un patio, están en un país estacionario, donde cae nieve 7 meses y no tienen un rayito de sol, o un lugar que es supremamente frío, la planta no crece en esas condiciones y un indoor les salva la vida y les ayuda a simular las condiciones pues como más naturales posible. Entonces, siempre le doy gabela, o sea, siempre mi apoyo principal es para el outdoor, pero el indoor, nada, con todo el que le tocó y el que lo tiene que hacer en indoor, hágale que así también se cultiva. Sí, de hecho, últimamente que estoy acá en Bogotá, me ha tocado solo indoor y le he cogido muchísimo cariño a cultivar en indoor porque se requiere mucho trabajo y mucha conexión con las plantas. Pero yo también soy de decir que nada va a igualar el sol y la energía que da la tierra como tal. Claro, Es verdad. Luis, yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? en mi vida, Sí. ay, el peor consejo que me han dado, que preste dinero. Esa es la peor cosa. No se presta dinero. Ok. ¿Y el mejor consejo que te han dado? El mejor viaje. Ese es el Ya. mejor consejo que me han dado, viajar. Ok, súper bien. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día, Luisa? Algo que te digas, uff, que no sé, como qué curioso es esto. Mm, ¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños? Porque tengo un hijo en casa. Ok, Entonces, todo el tiempo estoy pensando qué le debo dar, cómo le debo hablar, cómo hago para que, cierto, cómo se está configurando todo eso ahí adentro para formarlo como un ser íntegro. Entonces me da mucha ok, curiosidad saber cómo es el neurodesarrollo. Eso es lo que ok, me da curiosidad en este momento, cómo es el neurodesarrollo. ok. Bueno, Luis, siguiendo con ese tema de tu hijo, de hecho, qué chimba, felicitaciones y qué bacano que estés por ese camino de aprender cómo hacerlo bien y que cambiemos todo ese tema de la educación tradicional que tanto ha complicado la sociedad. Ajá. Y te quería decir, como madre canábica, ¿cómo ves que es una correcta educación para un niño en la actualidad, referente pues obviamente al cannabis? Bueno, yo creo que la educación viene desde la relación de nosotros como adultos con los niños, ¿cierto? Entonces creo que la educación debe ser primero que todo transparente y desde lo sincero. O sea, yo creo que nosotros subestimamos mucho a los niños. Cuidadito, hace eso que se lo lleva el gamín, se lo lleva el coco. Y yo pienso, ¿por qué? O sea, ¿por qué engañar? ¿Por qué decir mentiras? ¿Por qué subestimar? ¿Cierto? No es cuidadito que se lo lleva el gamín, es cuidado quiebras eso, que si lo quiebras se daña y no tenemos más. O sea, es desde la honestidad, es ser consecuente, no poderle enseñar a un niño algo que tú no haces. No comas eso, pero tú te lo estás tragando. ¿Cierto? Y siento que es mucho del generar empatía, ¿cierto? Entonces yo me imagino en el futuro, cuando el índico crezca más, poder sentarme con él para explicarle, mira, esto que pasó y que no estuvo bien, pero por esto, o sea, no es por capricho, por maldad, porque se me dio la gana, porque soy la mamá y punto, sino porque es importante que lo veas 3D, ¿cierto? Que lo veas 360 grados. Ok, Entonces creo que es de generar empatía, de ser sinceros, de ser consecuentes, de entender que todo aquello que nosotros somos impacta la vida de otra persona. De eso creo que se trata la educación, más que de instituciones y de calidad y de parámetros educativos, es de tener una comunicación sincera en casa. A mí me hubiera gustado mucho que mis papás me hablaran con sinceridad de muchas cosas y que no me pusieran tanto misterio para las cosas. ok. Sí, de hecho es eso como lo que yo también creería, hablar con la verdad siempre, no estar como inventando esas cosas del coco. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo los hombres pueden aprovechar esto del tema lunar? Bueno, los ciclos de los hombres son un poco diferentes a los de las mujeres en cuanto a ciclicidad en el tiempo. Las mujeres tenemos unos ciclos de cada mes, mientras que los hombres tienen ciclos aproximadamente de cada 3 meses. Ok. ¿Cómo se puede hacer? Un hombre también puede fácilmente tener un diagrama lunar, ¿cierto?
y durante, por ejemplo, el día de la luna llena, ya pasó hace 3 días, si por ejemplo esperas hasta el día de la luna llena o esperas hasta el día de la luna nueva, puedes empezar en ese día, todos los días, a hacer un resumen de cómo te sientes y de qué es lo importante para ti. ¿Cierto? Ok. Entonces, Luis, el día de la luna llena se sintió de esta manera, y al siguiente día, y al siguiente día, al siguiente día, y escribe al final del día un resumen cortico de cómo han sido las emociones de Luis a lo largo de toda la luna. Ok. Lo repite, lo repite, lo repite, y cuando pueda ver, puede empezar a mapearse. Y bueno, Luis se siente mejor durante las lunas menguantes, o yo me estoy sintiendo, o es que ves que cuando mi novia hace esto, mi cuerpo se siente así, o yo me reacciono de esta manera, o puedes empezar también a planificar, ok, puedes hacerlo con las plantas, aprovechando que estamos en amistad con las plantas. Entonces tú Sí. puedes decir, bueno, empiezo mi diagrama lunar en la luna llena o en la luna nueva. Entonces tú te fijas, ¿cuál es el día de la luna llena o la luna nueva siguiente? Ahí pone luna nueva y la fecha, coloca la fecha acá. De ahí en adelante sigue llenando y usted dice, ok, voy a abonar tal día, pone con un lapicito, este día voy a abonar y este día voy a hacer riego preventivo de plagas. Entonces ya tú programas tu mente y estás empezando a hacer un ciclo ordenado de, voy a abonar cada tantos días, los cuentas acá, voy a hacer preventivo cada tantos días, ¿cierto? La cosecha, es que leí en Google que la cosecha es mejor en la luna llena. ¿Cuándo es la próxima luna llena? Ok, voy a preparar la cosecha para esta fecha. Y así programas días antes el lavado de raíz, o sea, lo puedes aprovechar también como un planificador. ¿Cuáles han sido de toda su experiencia, de todas sus vivencias, con cuáles 3 consejos te quedarías para el resto de tu vida? Come sano, duerme bien, ama lo que haces. Ok, Muy bien. genial. Bueno, mi gente, este fue un capítulo más de Buena Vida, y Luisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Qué pena por quitarte tanto tiempo, pero fue una plática muy interesante y nada, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, Luisa. Que estés muy bien. Gracias a ustedes también, muchachos, muchas gracias a Cultura Kush, a Trimocoma Colombia, a esa unión entre ustedes también. Muchísimas gracias por esta invitación, y voy a estar súper pendiente para que podamos brindar esta información a muchas más personas, que estoy segura de que les va a interesar mucho esta entrevista.